millonario abandonó a su mujer el día en que dio a luz a su hijo. Días después, volvió arrepentido y se horrorizó al ver lo que ella estaba haciendo en su propia casa. Salma, una mujer de 33 años, siempre había soñado con el momento en que se convertiría en madre. Sentada en el consultorio del médico, tomó la mano de Diego, su esposo, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Cuando el médico confirmó que estaban esperando su primer hijo, las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Diego la abrazó, compartiendo una sonrisa que parecía sellar un pacto de amor renovado y expectativas compartidas. En los días siguientes, la vida de Salma se llenó de una nueva luz. Junto con Diego, comenzó a preparar la habitación del bebé, eligiendo colores suaves y muebles que prometían un refugio de ternura y calidez. Las tardes las pasaban entre tiendas, seleccionando cuidadosamente cada artículo, desde el suave edredón hasta los coloridos móviles que bailarían sobre la cuna de su futuro hijo. ¿Qué te parece este color para las paredes?, preguntó Salma, sosteniendo una paleta de tonos pastel. Diego, mirando las opciones, sonrió y señaló un celeste suave. Me encanta. Imagina lo tranquilo que se sentirá el bebé aquí. Los primeros síntomas del embarazo no tardaron en manifestarse, y aunque el cansancio y las náuseas matutinas eran intensos, Salma los enfrentaba con una fortaleza nacida del amor y la ilusión de formar una familia. Sin embargo, mientras ella se enfrentaba a estos desafíos físicos, comenzó a percibir un cambio en Diego. Sus regresos tardíos del trabajo se hicieron más frecuentes y las conversaciones sobre el bebé y los planes futuros empezaron a ser más esporádicas y superficiales. Una noche, mientras Salma preparaba la cena, intentó expresar sus preocupaciones. Diego, he notado que llegas muy tarde últimamente. ¿Está todo bien en el trabajo? Diego, evitando su mirada mientras jugaba distraídamente con la comida en su plato, respondió con vaguedad. Oh sí, todo bien. Solo es que hay mucho trabajo ahora. Salma asintió, aunque una sensación de vacío comenzó a crecer en su pecho. Es solo que me haces falta. Y creo que el bebé también necesitará sentirte cerca. Diego suspiró, un gesto que Salma interpretó como una mezcla de frustración y cansancio. Salma, estoy haciendo lo mejor que puedo. El trabajo es simplemente abrumador en estos momentos. La distancia entre ellos creció con cada día que pasaba. Salma se refugiaba en los pequeños preparativos para el bebé, mientras que Diego se sumergía cada vez más en su trabajo. A pesar de los esfuerzos de Salma por mantener la comunicación abierta y amorosa, las respuestas de Diego se tornaban cada vez más breves y distraídas. Un fin de semana, mientras decoraban la habitación del bebé, Salma tocó el tema nuevamente. Diego, hablar sobre cómo te sientes no te hará menos fuerte. Estoy aquí para apoyarte, para apoyarnos mutuamente. Diego dejó de colgar un cuadro y la miró con una tristeza inusual en sus ojos. Lo sé, Salma. Es solo que todo esto me ha tomado por sorpresa. Pensé que estaría más preparado. Salma se acercó y lo abrazó, intentando transmitir con ese gesto todo el apoyo y comprensión que palabras no podían expresar. Estamos en esto juntos, susurró, y vamos a hacerlo lo mejor posible. Esa noche, mientras Diego dormía, Salma se quedó despierta, mirando las sombras danzar sobre el techo, reflexionando sobre los cambios que venían y cómo, a pesar de las dificultades, su amor por su hijo ya se estaba convirtiendo en el faro que guiaría su camino a través de cualquier tormenta. Pero en lo profundo de su corazón, una duda persistía, un temor a que el distanciamiento de Diego pudiera ser un presagio de desafíos aún mayores que enfrentarían juntos. A medida que avanzaba el embarazo de Salma, las visitas al médico se volvían más frecuentes y las noches de insomnio más prolongadas. Salma lidiaba con una creciente ansiedad, agravada por la ausencia emocional de Diego, que parecía sumido en su propio mundo de preocupaciones y distancia. Una mañana, mientras se preparaban para una cita prenatal, Salma intentó romper el muro de silencio que se había formado entre ellos. Diego, creo que necesitamos hablar sobre cómo estamos manejando todo esto. Siento que cada vez estás más lejos. Diego, ajustando su reloj mientras evitaba su mirada, respondió con una frialdad no característica. Salma, ahora no es el mejor momento. Tengo una presentación importante hoy y necesito concentrarme. La respuesta cortante de Diego dejó a Salma sintiéndose más sola que nunca.
En el consultorio, mientras el médico les mostraba la ecografía y explicaba el crecimiento saludable de su bebé, Salma intentó capturar cada detalle, cada pequeña alegría que pudiera compartir más tarde con Diego, esperando revivir juntos la emoción de los primeros días. Pero al regresar a casa, Diego se encerró en su estudio, dejando a Salma sola con sus pensamientos y el eco de las palabras del médico. Esa noche, en lugar de compartir la cena juntos, Salma cenó sola, rodeada de los ecos de un hogar que se sentía cada vez más vacío. La tensión alcanzó un punto crítico una semana después, cuando durante una discusión sobre la organización del baby shower, Diego estalló, revelando su frustración y miedo. No sé cómo manejar todo esto, Salma. Esto es más de lo que esperaba. Me siento completamente abrumado. Las palabras de Diego, cargadas de desesperación, golpearon a Salma, quien, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse a él. Diego, yo también estoy asustada, pero no podemos dejar que esto nos divida. Necesito que estés aquí, conmigo, con nuestro bebé. Diego, con los hombros caídos y la mirada perdida, suspiró profundamente. Lo siento, Salma. No quería que esto nos afectara de esta manera. Es solo que me siento perdido. La confesión de Diego abrió una pequeña ventana para el diálogo, y esa noche, por primera vez en semanas, hablaron abiertamente sobre sus miedos, sus expectativas y cómo el embarazo estaba cambiando no solo sus vidas sino también su relación. Salma explicó cómo se sentía cada día, las pequeñas victorias y las grandes luchas, mientras que Diego compartió sus preocupaciones sobre la paternidad y sus inseguridades laborales. Decidieron buscar ayuda profesional para navegar por sus emociones y comprometerse nuevamente con su relación. Sin embargo, mientras se dirigían juntos hacia un entendimiento mutuo, las viejas costumbres de Diego empezaron a resurgir, y sus promesas de cambio se desvanecían con cada día que pasaba. Las tardes que prometió pasar en casa se traducían en más horas en la oficina, y las conversaciones sobre sus miedos y esperanzas se desvanecían en el silencio. Salma se encontró cada vez más dependiendo de su propia fortaleza y el apoyo de sus amigos y familia. Mientras pintaba la habitación del bebé, su mente vagaba, preguntándose si la brecha entre ella y Diego podría alguna vez cerrarse, o si su nueva realidad sería enfrentar el futuro como madre soltera en un hogar donde las risas y los sueños compartidos se habían transformado en un eco distante de lo que una vez fue un amor prometedor. El embarazo de Salma avanzaba, y con él, la complejidad de su relación con Diego parecía alcanzar nuevos niveles de desconexión y tristeza. A medida que Salma se acercaba al término de su embarazo, la distancia emocional entre ellos se amplificaba, y Diego comenzaba a pasar aún más tiempo fuera de casa, justificando sus ausencias con excusas cada vez más vagas. Una tarde, mientras Salma ordenaba la habitación del bebé, una amiga cercana, Mariana, vino a visitarla. Al ver la preocupación en el rostro de Salma, no pudo evitar preguntar: Salma, ¿está todo bien entre tú y Diego? Salma, con una mirada cansada, confesó: no lo sé, Mariana. Siento que Diego se está alejando cada vez más, y no sé cómo recuperar lo que teníamos. Mariana, tomando la mano de Salma con cariño, trató de ofrecer algo de consuelo. Tal vez solo esté asustado, Salma. La paternidad puede ser abrumadora. Pero lo que Salma y Mariana desconocían era que Diego estaba lidiando con sus propios demonios de una manera que podría poner en peligro su matrimonio. Últimamente, había comenzado a sentirse atraído por una compañera de trabajo, Ana, quien representaba todo lo que su vida actual no era: sin complicaciones, libre de responsabilidades, sobre todo, emocionantemente nueva. En el trabajo, Diego y Ana pasaban mucho tiempo juntos, y las conversaciones inocentes gradualmente se tornaron en confidencias personales. Una noche, tras una larga jornada laboral, Ana tocó suavemente el brazo de Diego y le dijo: debe ser un gran apoyo para Salma en estos momentos. Debe ser duro. Diego, mirando a los ojos de Ana, respondió con una honestidad sorprendente: la verdad es que no sé si puedo ser lo que ella necesita. Todo es tan diferente ahora. Ana, inclinándose más cerca, susurró: a veces, necesitamos encontrar nuestro propio espacio para respirar, Diego. No hay nada de malo en eso. La cercanía de Ana y su aparente comprensión de sus luchas proporcionaron a Diego un escape de las presiones que sentía en casa. A medida que se involucraba emocionalmente con Ana, su hogar y su esposa embarazada se convertían en recordatorios de un compromiso que lo asustaba.
El rompimiento de aguas de Salma comenzó inesperadamente temprano una mañana, cuando Diego estaba en una conferencia fuera de la ciudad, supuestamente relacionada con el trabajo, pero en realidad, una excusa para pasar tiempo con Ana. Al recibir la llamada de Salma, su voz temblorosa al otro lado del teléfono, Diego sintió un golpe de culpa. «Diego, el bebé viene. Necesitas volver», dijo Salma con urgencia. Sintiéndose atrapado entre sus sentimientos conflictivos, Diego murmuró: «Voy en camino», aunque sabía que no llegaría a tiempo. Salma, acompañada por sus padres, se enfrentó al dolor y a la incertidumbre del parto con una mezcla de fortaleza y desolación. En el hospital, mientras las contracciones se intensificaban, Salma se aferraba a la mano de su madre, quien le susurraba palabras de aliento. «Estás haciendo esto maravillosamente, cariño. Pronto conocerás a tu bebé». Las horas pasaban, y Diego no aparecía. Cada minuto de ausencia era un golpe más al ya frágil lazo entre ellos. Cuando finalmente Salma dio a luz, lo hizo rodeada del amor de sus padres, pero con la sombra de la traición oscureciendo la alegría de dar la bienvenida a su hijo al mundo. Diego, llegando demasiado tarde, encontró a Salma exhausta pero radiante, sosteniendo a su bebé en brazos. Al verla, algo dentro de él se quebró. La realidad de sus acciones y el impacto de su ausencia lo golpearon con fuerza, pero el daño estaba hecho. Salma, aunque aliviada por el nacimiento de su hijo, miró a Diego con una mezcla de dolor y reproche que presagiaba el duro camino que tendrían que enfrentar para reconciliar su relación, si es que eso aún era posible. En los días y semanas que siguieron al nacimiento de su hijo, la vida de Salma se transformó en un torbellino de emociones y responsabilidades. Mientras se ajustaba a su nuevo rol de madre, cada día le presentaba nuevos desafíos y alegrías. A pesar de la dulzura que su bebé aportaba a su vida, la sombra de la traición de Diego y su ausencia durante el momento más crucial seguían pesando en su corazón. Diego, por su parte, se encontraba en un estado de confusión y remordimiento. Sus visitas a casa eran cada vez más tensas y cargadas de un deseo desesperado de hacer las cosas bien, aunque no estaba seguro de cómo. Una tarde, intentó abordar el tema con Salma, buscando algún atisbo de perdón. «Salma, sé que lo que hice fue imperdonable. No estuve cuando más me necesitabas», empezó Diego, la voz quebrada por la emoción. «Quiero hacer lo que sea necesario para reparar esto, para ser un buen padre para nuestro hijo». Salma, sosteniendo a su bebé con ternura, lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «Diego, necesito tiempo. Lo que pasó me dolió mucho. No solo me fallaste a mí, sino también a nuestro hijo». Las palabras de Salma resonaron en Diego con una fuerza que no esperaba. Se dio cuenta de que la reconstrucción de su relación requeriría más que simples palabras, necesitaría acciones constantes y sinceras. Mientras Diego luchaba con sus propios demonios, Salma encontró un inesperado soporte en una vecina, Clara, quien había pasado por una situación similar años atrás. Clara se convirtió en una fuente de sabiduría y consuelo para Salma, ofreciéndole consejos y, lo más importante, un oído comprensivo. «La vida nos pone pruebas, Salma», le dijo Clara una tarde mientras paseaban con los bebés en el parque. «Pero también nos da la capacidad de superarlas y salir más fuertes». Inspirada por las palabras de Clara, Salma comenzó a redescubrir pasiones que había dejado de lado. Retomó su pasión como diseñadora de interiores, una carrera que había estudiado previamente. Decidió hacer un cambio en el ambiente de su hogar, ya que el diseño de la antigua casa le traía malos recuerdos de su embarazo, que fue bastante duro ya que prácticamente tuvo que enfrentarlo sola. Finalmente, decidió alquilar una parte de su casa y convertirla en una lujosa villa de alquiler. La decisión de transformar su casa en una lujosa villa de alquiler surgió de la necesidad de empezar de nuevo y de crear algo hermoso de las ruinas de su antigua vida. Trabajando con diseñadores y contratistas, Salma se involucró profundamente en el proyecto, canalizando su energía hacia la creación de un espacio que pudiera ser tanto un hogar como una fuente de ingresos. Diego observaba estos cambios en Salma con una mezcla de admiración y tristeza, consciente de que ella estaba reconstruyendo su vida, posiblemente sin él. En una tarde, mientras Salma revisaba los planos de la renovación con el contratista, Diego se acercó, sosteniendo una taza de té como una ofrenda de paz. «Salma, veo todo lo que estás haciendo y no puedo dejar de admirarte. Estás haciendo algo increíble aquí», dijo, extendiendo la taza hacia ella.
Salma aceptó el té, y por un momento, compartieron un silencio cómplice, mirando juntos los planos. Era un pequeño paso, pero un paso al fin, hacia alguna forma de coexistencia pacífica, si no de reconciliación total. A medida que la villa tomaba forma, también lo hacía la nueva vida de Salma. Con cada pincelada, con cada decisión sobre decoración y diseño, estaba no solo construyendo un lugar para futuros huéspedes, sino también redefiniendo su propio espacio en el mundo, uno en el que ella y su hijo podrían encontrar paz y felicidad. Aunque el camino era incierto y a veces solitario, Salma se movía hacia adelante con una determinación nacida de las profundidades de su ser, dispuesta a enfrentar lo que viniera con la cabeza alta y el corazón abierto. La transformación de la villa y la vida de Salma culminaron con la apertura de un hermoso refugio que pronto atrajo a visitantes de todo el mundo. Cada rincón de la casa reflejaba su pasión y su renacimiento personal, convirtiéndose en un oasis de paz y belleza que encantaba a todos los que cruzaban su umbral. Salma, con su hijo ahora creciendo a su lado, había encontrado un nuevo propósito en la hospitalidad y la alegría de compartir su espacio con otros. En el entretanto, Salma había completado su libro, una narración honesta y conmovedora de su viaje a través del dolor hacia el autodescubrimiento y la independencia. El día de la presentación del libro, la sala estaba llena de amigos, familiares y vecinos, incluyendo a Clara, quien se sentó en primera fila con una sonrisa orgullosa. Diego, que había estado trabajando en su propia transformación y reconciliación con sus errores, también estaba presente. Había apoyado el proyecto del libro de Salma, aunque siempre desde la distancia, respetando el espacio que ella necesitaba. Viendo a Salma en el podio, compartiendo su historia con lágrimas y risas, sintió una mezcla de admiración y una tristeza resignada por las oportunidades perdidas. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó Salma, su voz firme y clara. Escribir este libro fue un proceso de curación para mí. No solo cuenta mi historia, sino que también es un mensaje de esperanza y fortaleza para cualquiera que haya enfrentado dificultades similares. La audiencia escuchaba, embebida en la fuerza de su testimonio. Salma habló de los días oscuros y de cómo encontró la luz al final, no sin dificultades, pero siempre con la certeza de que cada paso doloroso era también un paso hacia algo mejor. Al finalizar el evento, una mujer se acercó a Salma con lágrimas en los ojos. Tu historia me ha tocado profundamente. Me has dado esperanza en un momento en que más lo necesitaba, dijo, abrazando a Salma, quien la recibió con el calor y la empatía que había aprendido a canalizar a través de sus propias experiencias. Unas semanas después del lanzamiento del libro, mientras Salma regaba las plantas en su jardín, recibió una llamada que cambiaría su vida una vez más. Era un productor de cine interesado en adaptar su libro a una película. El impacto de sus palabras y su historia había resonado más allá de lo que jamás había imaginado. Creemos que su historia no solo es profundamente emotiva, sino también inspiradora. Queremos llevarla a una audiencia global, explicó el productor. Salma, asombrada y emocionada, aceptó la propuesta. Mientras colgaba el teléfono, miró a su alrededor, a las paredes de la villa que había reconstruido, a su hijo jugando bajo el sol, y sintió una profunda gratitud por cada prueba y cada triunfo. Su viaje, marcado por momentos de desesperación, había evolucionado hacia una vida llena de nuevas promesas y posibilidades. El capítulo final de la historia de Salma no era simplemente un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde su dolor se había convertido en su más grande fuente de fuerza y éxito. La villa, que una vez fue el escenario de su desolación, ahora era el testigo de su triunfo y el faro que iluminaría el camino para muchas otras almas perdidas que buscaban refugio y renovación. Con su hijo a su lado y un futuro brillante por delante, Salma estaba lista para enfrentar el mundo, no solo como una sobreviviente, sino como una inspiradora de esperanza. Si esta historia te ha gustado, te invitamos a que le des un like, compartas el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.